¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí como todos los sábados con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Ustedes saben, hay varios conflictos todavía en América Latina que involucran pujas territoriales, conflictos entre países. Uno de ellos importante que hace a la política de América del Sur es el conflicto entre Bolivia y Chile. Vamos a tener un informe sobre eso y le damos otra vez la bienvenida a Telma Luzani, está otra vez con nosotros. Estuvo en Rusia, fue enviada por Radio Nacional para cubrir la gira de la presidenta Cristina Fernández. Estuviste en Rusia después de 15 años. Sí, después de que hacía 15 años que no estaba allá en Moscú, y la verdad que me quedé muy sorprendida porque la impresión fue que hubo un salto cualitativo impresionante, ¿no? En todo sentido, incluso gente que pudo ir al interior durante esos días que estuve yo allá, me contaban que incluso en la parte rural, que normalmente es mucho más atrasada en Rusia, hay visiblemente una mejoría, aunque el tema de, por supuesto, del petróleo, el baja precio del petróleo y el tema de las sanciones europeas se sienten y los rusos lo admiten. Hablando de que estuviste hace 15 años, también estuviste, pero hace 10 en Vietnam, se cumplen 40 años del fin de la guerra. Exactamente, así que después vamos a hablar de eso, ¿no? Del fin de la guerra. Estuve allá y no estuve cubriendo la guerra, pero sí estuve, digamos, en una situación ya donde Vietnam había dado un salto económico importante, pero las heridas, los rasgos, las huellas de la guerra están en todos lados. Y después, ¿qué más? Vamos a repasar el panorama que se presenta en el Reino Unido con las elecciones, para muchos las más reñidas de los últimos 40 años entre conservadores y laboristas. Llegan con una paridad que hacía rato no se daba, una paridad que probablemente no le permite a ninguno de los dos partidos principales llegar a las elecciones con la mayoría suficiente en el Congreso en el Parlamento como para formar gobierno, así que mientras se miran entre ellos a ver cómo cada uno daña al otro, también miran de reojo a las terceras fuerzas, que son claves después ante la potencialidad de formar coaliciones, ¿no? para sumar votos. Sí, no, esto te iba a decir en un momento, Rulo, donde la situación social está más que explosiva. Después, sí, si te parece, más la social que la económica. Y después vamos a explicar por qué esta diferencia entre un tema y el otro, particularmente por lo que se ha dado en Gran Bretaña estos últimos años. Ya pensé que nos ibas a decir cuándo estuviste la última vez en Londres. Moscú, Vietnam, Londres. Bueno, vamos entonces al primer informe. Y la Corte Internacional de La Haya comenzó a estudiar el reclamo de Bolivia de una salida al mar a través de Bolivia. Yo quiero un mar azul para Bolivia. La Corte Internacional de Justicia de La Haya se abocará a recibir los alegatos de Chile y de Bolivia en el reclamo abierto por el gobierno de Evo Morales de una salida al mar para su país. Las exposiciones se desarrollarán entre el 4 y el 8 de mayo. Bolivia llevó en 2013 su demanda al Tribunal Internacional, que ahora ingresa en su recta final. Las expectativas del presidente Morales son optimistas y afirmó recientemente que espera que lo que considera una injusticia se resuelva en esta instancia. Es que mejor esta solución se dé por esta gran institución, organización, como el Tribunal de Justicia de La Haya. Yo sigo convencido que la humanidad, mediante las Naciones Unidas, ha creado una institución para resolver esta clase de problemas que hubo en el pasado. La última cumbre de las Américas, que se desarrolló en Panamá entre el 10 y el 11 de abril, fue el último escenario donde se cruzaron las posturas antes de la decisión de La Haya. El discurso del mandatario boliviano dedicó varios párrafos al diferendo, haciendo un recorrido histórico desde la guerra de 1879 por la que su país perdió la franja marítima. Y recordó que 4 expresidentes de Estados Unidos apoyaron esta reivindicación junto al Papa Juan Pablo II. Poco después, en su intervención, el canciller chileno Heraldo Muñoz opinó que la cumbre no es para ver asuntos bilaterales, sino para discutir sobre prosperidad, equidad y nuestro futuro común. El tratado de 1904 ha estado vigente y respetado por ambas partes, por Chile y por Bolivia durante 110 años. Es un tratamiento que en la práctica significa acceso al mar, un acceso indiscutiblemente mejor del que gozan la mayoría de los países sin litoral. El jefe de la diplomacia de Chile intervino en reemplazo de la presidenta Michelle Bachelet, quien se había excusado a raíz de la situación de emergencia en el norte por una sucesión de temporales.
El conflicto arrastra más de 130 años de historia. Durante más de un siglo, sucesivos gobiernos bolivianos han reclamado a Chile que restituya al país su salida soberana al Océano Pacífico, pero Santiago siempre se ha negado, afirmando que Bolivia aceptó la pérdida de esas tierras en el Tratado de Paz que ambos países firmaron en 1904. El presidente nunca ha sido claro, el presidente Morales, respecto si va a respetar o no va a respetar el fallo de La Haya. Y en consecuencia, sin duda, la conducta que está teniendo Bolivia no se apega ni a los hechos, ni al derecho internacional, ni tampoco a la verdad. Se trata de un acuerdo que define las fronteras bilaterales por el que Bolivia acepta ceder 400 kilómetros de costa a Chile. Ese convenio fue posteriormente cuestionado por Bolivia, aduciendo que se firmó bajo presión de las Fuerzas Armadas chilenas. Para el gobierno chileno, en cambio, el Tratado de 1904 es lo fundamental de la relación con Bolivia, tal como lo ratificó a lo largo de sucesivas administraciones de gobierno, incluyendo las del periodo democrático. Las actuales fronteras en disputa son el resultado de la Guerra del Pacífico, librada por Chile contra Bolivia y Perú entre 1879 y 1883 a causa de cuestiones territoriales y comerciales. Como consecuencia del conflicto, Perú perdió la provincia de Arica y Tarapacá, mientras que Bolivia debió ceder Antofagasta, es decir, más de 1000 kilómetros de costas, motivo por el que se quedó sin salida al Océano Pacífico y se convirtió en un país mediterráneo. Las diferencias por este tema llevaron a la interrupción de las relaciones diplomáticas entre ambos países en forma intermitente, hasta que en 1978 los vecinos rompieron los lazos diplomáticos. A fines de marzo de 2015, Morales lanzó una nueva publicación alusiva a la demanda marítima que se suma al Libro del Mar, donde se exponen los argumentos jurídicos de la presentación en La Haya. El texto recopila adhesiones de varios líderes mundiales. Titulada como Yo quiero mar, un mar azul para Bolivia, el libro se sumó a la difusión por distintas redes sociales de un video donde también figuran apoyos internacionales, entre ellos el del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y del mandatario ecuatoriano Rafael Correa. Desde Chile, recientes declaraciones del presidente del Senado, Patricio Walker, explicaron el nudo de la posición que llevará Chile, según las cuales la postura del país trasandino es muy sólida desde el punto de vista del derecho. Chile siempre ha propiciado la apertura a un diálogo constructivo y la búsqueda de caminos que nos permita perfeccionar la facilidad existente de acceso al mar que hoy día goza Bolivia, sin que esto signifique una cesión territorial soberana. De acuerdo a estos argumentos, el artículo 6 del Pacto de Bogotá de 1948 excluye de la competencia del Tribunal de La Haya aquellos casos que fueron resueltos en tratados vigentes, como es el Tratado de 1904. Walker aseguró que la Corte de La Haya no tiene competencia ni jurisdicción para tratar el diferendo y que el Tratado de 1904 fue suscrito en forma voluntaria por Bolivia. La posición chilena no fue siempre tan intransigente. En enero de 2006, inaugurando un ciclo de entendimiento, el presidente Ricardo Lagos visitó al futuro mandatario Evo Morales en La Paz. Fue el momento en que se fijó una agenda para restablecer las relaciones diplomáticas que permanecían interrumpidas hasta ese momento. En caso de que la Corte de La Haya se declare incompetente, la demanda boliviana quedará automáticamente desestimada, lo que representa el mejor escenario para Chile. Pero si rechaza el planteo de incompetencia, se retomará el proceso de la demanda y se fijará un plazo para que la Cancillería chilena presente una réplica o contramemoria para responder a los argumentos expresados por Bolivia. Luego, en caso de que haya acuerdo, se podría abrir un nuevo proceso de escritos, réplica y dúplica para luego iniciar los alegatos orales. Y otra de las posibilidades es que el tribunal decida pronunciarse sobre su competencia junto con el fondo de la demanda. Dos cuestiones interesantes, que una tiene origen en La Paz, la otra tiene origen en Santiago. En La Paz, las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, quien cuestiona la posición del gobierno de Chile en cuanto a
impugnar la competencia del Tribunal de la Haya. La reflexión que hace García Linera es que es curioso, dice, que Chile asuma esa posición, cuando Chile se dice un país moderno, un gobierno moderno, y en realidad está aplicando concepciones del siglo XIX, que es como se resolvió el conflicto entre Chile y Bolivia por este tema de la salida al mar, y hoy que hay tribunales más modernos con criterios digamos, mucho más actualizados como el Tribunal de la Haya, ellos no quieren ir a ese tribunal, no aceptarían la competencia de ese tribunal. Esto, García Linera, en cuanto a sostener el argumento que está presentando Bolivia en la Corte de la Haya. Y el otro elemento que me pareció interesante es una encuesta que publica el diario El Mercurio de Santiago, que es una encuesta que realizó una universidad privada, Universidad del Desarrollo, donde queda planteado que el 71% de los chilenos dice tener poca o nula confianza en la imparcialidad del fallo o en la imparcialidad de la Corte de la Haya. Y esto claramente referido al tema de el fallo que tuvo en el mes de enero con respecto a Perú, sobre el tema del litoral marítimo y la zona que él le reconoció la soberanía a Perú. Y hay un 54% además de chilenos que creen que Chile no debería seguir en la Corte si la Corte dilata el pronunciamiento sobre su competencia. Es decir, que si no resuelve que es incompetente, digamos que se retire Chile o que retire el tema de la Haya, que no acepte. Sería un gesto un poco durísimo. Durísimo porque, claro, bueno, la mayoría de los países del mundo son parte o reconocen la Corte Internacional de la Haya como un tribunal justamente que dirime estos casos. Claro, por eso llama la atención el porcentaje, que más de la mitad, 54%, estén sosteniendo esa posición casi extrema. Digamos. Yo creo que también se puede ver de otra manera, si uno se aparta un poco, lo ve un poco desde lejos, es que realmente cuando, como decía el informe, en el año 2006, primero una conversación con Lagos, luego durante el gobierno el primer gobierno de Bachelet, realmente la aproximación entre Evo Morales y el gobierno de Chile fue tal que se llegó a haber una agenda de 13 puntos que finalmente no prosperó, pero fue, digamos, en varios momentos de la historia hubo aproximación y ese fue uno. Pero cuando subió el presidente Piñera, el expresidente Piñera, yo recuerdo que dijo que era imposible directamente ceder una zona soberana a Bolivia, con lo cual lo que sucede es que justamente Evo Morales presenta en el año 2013 este alegato directamente en la Corte Internacional, porque hasta ahora venía siendo como un tema bilateral. Sí, de todas maneras el propio Evo Morales dijo que incluso con Bachelet no cambia nada porque todos los chilenos están unificados en la misma postura. Eso es verdad, la política exterior de Chile en ese sentido es dura, pero ciertamente hubo un avance. Ahora, digo, en el sentido de por qué esto termina en la Corte Internacional de la Haya. Sí. Y la salida que tiene Chile frente a esta posición de Bolivia, es decir, el Tribunal de la Haya no es competente, no tiene jurisdicción. El argumento es bastante, me parece flojo, en el sentido de que dice, bueno, que la Corte Internacional de la Haya fue creada en 1948 y el conflicto viene de antes, ¿no? Entonces ese sería el argumento, pero la verdad es que a lo largo al contrario, lo que dice Bolivia es, a lo largo de todos los años hemos ido planteando este problema, no es un tema anterior ni tiene que ver con el Tratado de 1904 entre los dos países. Claro, pues ellos lo consideran como resuelto el tema en 1904 con el Tratado de Paz. Claro, pero Bolivia no cuestiona eso. Bolivia no cuestiona el Tratado de 1904. Lo que dice Bolivia es interesante. Dice que en realidad se llama, a ver, lo tengo anotado por algún lado, a ver si actos unilaterales de Estado es el nombre, y pone como ejemplo en 1974 Nueva Zelanda y Australia con respecto a Francia. Francia prometió dejar de hacer pruebas nucleares en el Pacífico Sur. Claro. No cumplió con eso. Eso es un acto unilateral del Estado que no se cumple. Sí. Bolivia dice, Chile es lo mismo. Chile nos prometió 7 veces, en el año 20, en el 23, en el 26, en el 50, en el 61, en el 75 y en el 83, nos prometió una salida soberana al Pacífico y no cumplió. O sea que ni habla del Tratado de 1904. Es decir, habla de esto que llama acto unilateral de Estado, que es cumplir con una promesa que alguna vez se hizo y que Chile, según la versión boliviana, no cumple. Ahora es interesante también la diferencia de energía que pone cada uno
de los dos gobiernos, porque el gobierno boliviano está pisando muy fuerte con este tema. Obviamente la reivindicación es de ellos. De hecho, el vicepresidente Álvaro García Linera también dijo, Bolivia está unida detrás de esto y en Chile no lo vemos de la misma manera. Además, la estrategia inteligente de Evo Morales de sumar a un expresidente como Carlos Mesa, que hay que recordar que en su momento estaba muy enfrentado con Evo Morales, porque Evo Morales, como dirigente social, lo organizaba marchas cada 2x3 y fue parte de la caída del propio Carlos Mesa. Y Carlos Mesa va a estar la semana que viene en Holanda. Y por otra parte, como los dos están enfrentando problemas internos que no están vinculados con esto, pero me parece que esto puede llegar a influir. El domingo, o sea, mañana hay segunda vuelta en Beni y en Tarija, dos de los departamentos bolivianos. Recordemos que en las elecciones el MAS se quedó con 5 de 9 y en 2 hay segunda vuelta, y para ellos es muy importante ligar las dos cosas como hecho político, como triunfo político. Y por el otro lado, Michelle Bachelet, que el lunes habló en cadena nacional, o sea, la semana que está terminando, habló en cadena nacional, no se refirió al tema de la demanda porque tiene muchos problemas internos, caso de corrupción, y está jugándose, a mi juicio, con todo, planteando la posibilidad de una asamblea constituyente participativa en septiembre. O sea, hay como hechos políticos muy diferentes. Bachelet está acorralada con el tema de la corrupción. No podemos decir que el MAS está acorralado, más allá de los resultados negativos en las elecciones en La Paz, a la alcaldía, a la gobernación y al Alto, pero me parece que tiene más iniciativa política de lo que está teniendo Bachelet, aunque está retomando, a mi juicio, la iniciativa, pero con algo interno muy fuerte. O sea, es como que me da la sensación que Bachelet tiene como muchos frentes abiertos hoy, a diferencia de Evo Morales. Pero es una percepción. Ahí, por otra parte, bueno, puede tener un frente abierto peor todavía si el fallo de la Corte de La Haya le sale en contra, ¿no? Igual falta todavía, por lo que parece, digamos, la semana esta que viene son los alegatos, que son 4 días sucesivos, Chile, Bolivia, Chile, Bolivia, pero según tengo entendido, la Corte puede decirlo en octubre o noviembre. Sí, claro. Ahora, yo veía también interesante cómo el gobierno de Bolivia ligó directamente la resolución de este conflicto a su perspectiva de crecimiento económico. Recordemos que Bolivia es uno de los países, si no es el país que más creció en la región en los últimos 5 u 8 años, y planteaba el gobierno esta semana que dentro de este proceso que se da en este nuevo periodo de gobierno que inició Evo Morales, de industrialización, crear un polo energético, generar conocimiento, garantía de crecimiento con distribución de riqueza para convertirse en una especie de referencia de distribución para la región. Dicen, el tema de la salida al mar, lo que motoriza eso en materia de exportación de materia prima de un valor agregado, sería el impulso que le está haciendo falta a Bolivia para todavía pegar un salto mayor. Es decir, lo vincularon directamente con este proceso de crecimiento, de recuperación, de desarrollo que se está dando en Bolivia, que es tan fuerte, ¿no? Que por y además justo el Pacífico, cuando Asia se convierte en una zona de impulso, ¿no? Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Telma? Bienvenida. Bueno, la extrañamos, la verdad que... Pero bien, sus compañeros se portaron muy bien. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Un gusto, como siempre. Bueno, recuerden, estamos hasta las 13:30, como habitualmente lo hacemos en el horario normal. 0800 444 1777 y 45350709, los teléfonos para comunicarse con nosotros. Recuerden que también tenemos la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, y desde ya el correo electrónico v7inter@gmail.com. Allí pueden comunicarse con nosotros. Bueno, pero ¿qué les parece si ponemos en marcha, como hacemos sábado a sábado, la incógnita de la jornada, que tiene que ver en este caso con un personaje que nació en Harlem? Allí están viendo la fotografía, en Nueva York, en el seno de una familia de extrema pobreza. Era el mayor de 9 hijos, pero nunca conoció a su padre. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Comenzamos ya con las pistas. 0800 444 1777 4535 0709, los teléfonos para comunicarse. Nos vamos a la primera pausa, pero les vamos a adelantar los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. En busca de un nuevo premier, el Reino Unido se apresta a celebrar elecciones generales, mientras laboristas y conservadores buscan quebrar la paridad que anticipan los sondeos. Y además, la caída de Saigón.
Hace 40 años, el Vietcong tomaba la ciudad capital de Vietnam del Sur y cerraba el último capítulo de la guerra que durante 16 años devastó el pequeño país asiático. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa aquí, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.